Hermanos queridos, una vez más quiero iniciar con la exhortación que utilizamos la vez pasada en el sermón, donde hablamos acerca de la preparación y la importancia de estar debidamente preparados para conmemorar el pacto de sangre que hicimos con la sangre del Hijo de Dios, hermanos. Es algo tan sagrado, algo tan importante y grandioso que verdaderamente no alcanzamos a captar lo sublime y lo grandioso de lo que Dios está haciendo, de entregar a su Hijo para poder llevar a cabo un plan que los dos hicieron desde antes del principio de los siglos. Es interesante poder tener nosotros esa noción, gracias a la palabra revelada de Dios, de las cosas que ocurrieron antes del Big Bang, lo que los científicos no alcanzan a penetrar porque están reducidos a lo que puede percibir los sentidos y las cuestiones materiales. Únicamente nosotros podemos percibir más allá gracias al Espíritu de Dios y penetrar en las profundidades más allá del tiempo hasta la eternidad que nos precede, donde habita Dios, como lo dice el profeta Isaías. Dios habita la eternidad y Dios quiso reproducirse a sí mismo y tener una familia, y Dios calculó el costo y estuvo dispuesto a pagarlo aún antes de que Adán pecara. Y ahí los quiero que nos refiramos, por favor, antes de la fundación del mundo, que es el mundo en que vivimos hoy, fundado sobre el conocimiento del bien y del mal, la experimentación del hombre haciendo caso omiso de la ley de Dios. Y sabemos que Dios sabía la posibilidad de que el hombre pecara y asumió la responsabilidad por el pecado humano. Eso es algo maravilloso, poder saber esas cosas, hermanos, de que Dios asumió la responsabilidad, y los que muchos lo acusan a Dios de no tener misericordia, como lo explicó tan acertadamente nuestro querido hermano Cristian, por el cual le doy gracias a Dios por mi asistente ejecutivo. Me ayuda a mí, les ayuda a todos ustedes en muchas formas, hermanos, y le doy gracias a Dios por él. Y verdaderamente estamos preparándonos para un crecimiento geométrico en la publicación del Evangelio en la obra hispana. En el capítulo primero de la primera epístola del apóstol Pedro, es muy bueno repasar estas escrituras, hermanos, y tener en cuenta el por qué nos tenemos que preparar. Cuando uno tiene la visión de conjunto, desde el inicio hasta su culminación gloriosa, entonces tal vez le damos un poco más de importancia a este hecho y que no sea una cosa rutinaria, sino saber que el tiempo ahora es una Pascua menos, antes de la que vamos a celebrar con Cristo, cuando dijo: no beberé más del vino de la vid hasta que lo beba de nuevo, del fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, él se abstiene del gozo de gustar vino, aunque lo podría hacer, pero no lo ha hecho desde aquella Pascua hasta que la celebre de nuevo con nosotros en la celebración triunfal de su plan, de cómo habrá triunfado su plan, hermanos, y cómo su sangre no se derramó en vano. Y nosotros tenemos obligación de prepararnos diligentemente. Y veamos entonces lo que Dios hizo. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 18. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hermanos, vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no solo desde Adán y Eva, que escogieron el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que nuestros padres, por ignorancia, aunque nos corrigieron y nos amaron y nos educaron en muchos aspectos de forma correcta, pero aún con muchas cosas que ellos no sabían. Y recibimos esa vana manera de vivir de nuestros padres, no con cosas corruptibles, fuimos rescatados, como oro o plata, y lo hemos explicado muchas veces. Cristo ya había creado la ley de la dote. Él iba a ser el esposo que iba a pagar por su esposa, y esa ley se ponía por obra, ustedes lo saben, en el antiguo pacto, cuando el rey David se le ofreció que se casara con la hija del rey Saúl,
Dijo, pero yo soy un hombre pobre, no tengo con qué pagar una dote de 50 piezas de plata, que era lo que se requería para mostrar cuán preciosa era una mujer para un hombre. Tenía que trabajar para ganarse ese dinero y mostrarle al padre y pagar la dote por la que habría de ser su esposa. Pues Cristo ya había instaurado esa ley aún antes de que Adán pecara, hermanos, cuando ofreció pagar la dote con su propia vida, con la máxima demostración de amor. No hay mayor amor que el que da su vida por sus amigos. ¿Dónde está la vida? La vida está en la sangre. Y derramó hasta la última gota, hermanos, hasta que salió agua de su costado. Todo lo entregó, amor total, toda su vida. Por eso debemos tomar tan a pecho la preparación para conmemorar ese pacto, hermanos. 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él no iba a pagar por sus propios errores. Vivió sin pecado para poder pagar por los nuestros, hermanos, totalmente. No tenía que derramar ni una gota de sangre por sus propios errores. Jamás pecó. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya habían hecho un pacto. El Padre y el Hijo, el Dios y el Verbo, que en esos tiempos eran el Verbo y Dios. Bueno, nos queremos reproducir. Queremos una familia grande para que nuestro amor se difunda de manera absolutamente inconmensurable y llene el universo entero que vamos a crear como herencia para esta familia. ¿Y cómo haremos para que ese plan no falle? Porque Dios vive desde la eternidad y tiene un carácter perfecto desde la eternidad que nos precede hasta la eternidad que está por delante de nosotros. Dios jamás se desvía del propio camino que Él se ha trazado desde la eternidad. Pero nosotros habíamos de empezar de cero. Claro que habríamos de recibir el Espíritu de Dios, que ese sí ha existido desde la eternidad. Ustedes saben que el Espíritu que recibimos ha estado en las entrañas del Padre desde la eternidad. Por eso recibimos una porción de eternidad que nos ayuda a vencer, hermanos. Y hay de nosotros, hermanos, si no nos esforzamos con todo nuestro ser por poner por obra lo que se explicó magistralmente en el primer mensaje. Esa misericordia que permite que haya unidad dentro de este cuerpo por el cual Cristo murió. Si nosotros somos un obstáculo para esa unidad y somos un obstáculo para que se cumpla esa oración sublime de Cristo cuando oró aquella noche antes de ser crucificado: Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Tenemos que examinarnos para saber si somos un tumor en el cuerpo de Cristo o somos más bien arterias por las cuales circula libremente la vida y el Espíritu de Dios y fluye en todas las direcciones, sin que seamos un obstáculo para la unidad por falta de misericordia. Vemos cómo Dios inspira los mensajes, hermanos. Así que no fuisteis rescatados, 1 Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado. Ya habían hecho el pacto. Si el hombre falla, dijo el Verbo, yo me hago hombre, me hago carne, y que la sangre, mi vida esté en la sangre para poderla entregar y rescatar a todo ser humano, cada uno en su debido orden. Primero, su esposa, nosotros, hermanos, las primicias. Por eso en Egipto los que fueron salvados de la muerte fueron los primogénitos. Y ahora en la historia del mundo, desde Adán y Eva hasta ahora, únicamente los primogénitos, nosotros, a lo largo de los siglos hemos tenido el privilegio que no alcanzamos a concebir de tener al alcance nuestro y que se nos ofrezca el rescate, hermanos, que al resto del mundo se le dará en el milenio y en el juicio del gran trono blanco. Es importante tener toda la perspectiva para saber la importancia de prepararnos diligentemente, con todo nuestro ser, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¡Amor! Y si Él vertió toda su sangre para que todos nos amáramos y fuéramos uno, ¡ay de nosotros, hermanos! Si somos un tumor en ese cuerpo, seremos extirpados, hermanos. Aún tenemos tiempo de arrepentirnos y de cambiar y de no ser un instrumento de división dentro del cuerpo de Cristo, con rencores. Estuvo muy a propósito el primer mensaje. Dios los inspira en su debido orden. Es muy importante entonces examinarnos, hermanos, de muchas formas. Hay tantos aspectos, como dijo don Cristian, que no podemos examinarlos todos de una sola vez, pero poco a poco los iremos examinando. Entonces tenemos que tener en mente lo grandioso de aquello para lo cual nos estamos preparando para conmemorar un pacto como un grupo privilegiado que a lo largo de 6.000 años, únicamente contando unos pocos antes de Cristo y contando unos cuantos millares después de Cristo, tenemos el privilegio, hermanos, de ser rescatados por la sangre de Cristo y que se nos ofrezca ser su esposa. Por eso es importante examinarnos para saber si estamos nosotros siendo edificados con nuestro propio esfuerzo y naturalmente. ¿Cómo es ese esfuerzo nuestro? Manteniendo encendido aquello que nos fue dado. El fuego del Espíritu nosotros no lo podemos encender, pero nuestro esfuerzo consiste en mantenerlo encendido y no permitir que las tinieblas de los rencores, de los resentimientos, de la falta de misericordia, impidan que brille con gran resplandor en nuestro propio ser y en nuestro alrededor. El odio despierta rencillas, el amor cubrirá multitud de faltas. Todavía a veces, hermano, estamos crudos y nos pegamos de pequeños errores para volverlos mucho más grandes de lo que son, hermanos queridos. Que Dios nos ayude, entonces, a ser diligentes y a tomar en cuenta la grandeza de aquello para lo cual nos estamos preparando ahora, una conmemoración para mantener encendido el amor del que nos dio esa oportunidad y que nos amó primero, entregándose por nosotros. Así que para eso nos estamos preparando y por eso nos exhorta. Ahora, vemos que el proyecto va a triunfar. Con nosotros o sin nosotros, hermanos. Con los que pongamos o pongan por obra cada instrucción que Dios da, hermanos. Como lo concluyó sabiamente don Cristian, si no perdonamos, Dios tampoco nos perdona. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y vimos todo lo que implica la misericordia, hasta el olvido de las ofensas, de jamás rumiarlas y revivirlas y guardar rencores, hermanos. Y todavía hay divisiones, yo lo sé, en diferentes lugares. Y uno le pregunta a una parte de la división, bueno, ¿y por qué no? Es que es culpa del otro. Y uno le culpa al otro, oye, ¿qué es lo que pasa? No, es culpa del otro. ¿De quién es la culpa, hermanos? ¿Acaso de ambos? Muy factible. Pidámosle a Dios que nos ayude, hermanos, que nos muestre. Vamos a estudiar un poquito eso hoy, con la ayuda de Dios. Pero recordemos, tengamos esa mirada allá, en el momento triunfal. Este plan va a triunfar, hermanos. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y aquí lo dice aún en tiempo pasado, como algo que ya ocurrió y sin embargo no ha ocurrido todavía. Vamos al capítulo 19 del libro del Apocalipsis, por favor, hermanos. Capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Y versículo 6. Capítulo 19, versículo 6 del libro del Apocalipsis. Y oí como la voz de una gran multitud. 19:6 de Apocalipsis. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ahí está en presente, como si ya fuera un hecho, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. O sea que este plan de Dios va a triunfar y nosotros tenemos que examinarnos para saber si vamos a ser parte de él o no, porque va a triunfar con nosotros o sin nosotros, según lo que hagamos con lo que Dios nos revela y el poder que nos da con su Espíritu, hermanos, si lo ponemos por obra o no. Muy importante tener eso en cuenta, hermanos.
Y luego dice, versículo 7, Apocalipsis 19, 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿A este en pasado? Han llegado las bodas del Cordero. Hermanos, sabemos que todavía no han llegado, pero para Dios es como si ya hubieran llegado, porque su plan va a triunfar. Lo que Dios y el Verbo planearon desde antes del principio de los siglos, desde antes de la fundación del mundo, ya está en plena marcha hacia su triunfo final. Nosotros somos parte del último capítulo, hermanos, de sus primeros frutos. Ya han pasado 5 eras de la iglesia antes de nosotros, y en cada era ha habido vencedores que van a ser parte de la esposa de Cristo, del cuerpo de Cristo, para ser uno con Él por la eternidad, en el mismo gozo que el Padre, el Verbo y el Padre tenían desde antes del principio de los siglos, ahora difundido a su esposa, haciéndose una con Él, a condición de que cumplamos los requisitos, lo que nos corresponde a nosotros. Veamos lo que sigue aquí. Dice, gocémonos y alegrémonos, 19:7 de Apocalipsis, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Lo que estamos haciendo ahora, preparándonos para la Pascua, es parte esencial de esa preparación. Su esposa se ha preparado, estará lista para unirse para siempre en uno con el esposo. El cumplimiento sublime de lo que en la carne hoy ocurre entre marido y mujer, cuando Dios dijo a Adán, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que dice el apóstol Pablo, grande es este misterio. ¿Y de quién lo dice Dios? De la iglesia y de Cristo. Seremos un solo espíritu, tendremos un cuerpo espiritual. Y Jesucristo tiene un cuerpo espiritual y podemos tener una unidad perfecta con Él que no se compara jamás. O se puede comparar, perdón. Ciertamente se compara porque Dios la utilizó como comparación con lo que es la vida matrimonial armoniosa y feliz de una pareja. Pero será mucho más porque será continua la unión si hacemos lo que nos corresponde y aplicamos la misericordia y no nos convertimos en un tumor en el cuerpo de Cristo que impide la circulación de la vida libre, alegre, que fluya, hermanos, como río de agua viva. El agua que se estanca hiere. Hermanos queridos, que nos vamos a hacer parte de eso y tengamos ese corazón misericordioso del cual se habló, para que pueda correr libremente por medio de nosotros el Espíritu de Dios y se vaya formando esa unidad y seamos parte de la preparación triunfal de la esposa. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El plan de Dios triunfará. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. O sea, Dios exige integridad total de carácter, hermanos. Y Dios nos está perfeccionando y por eso nos manda pruebas para perfeccionar nuestro carácter, hermanos, por medio del sufrimiento. Vamos a ver un poco al respecto. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Lo que explicó don Cristian. Las acciones justas de los santos no solo sentir misericordia, sino que a partir de ese sentimiento se generen acciones justas. Como la famosa parábola del samaritano, que yo sé que ustedes la comprenden ahora mejor, con toda la explicación que dio don Cristian, de ir más allá, mucho más allá. Dad y se os dará. Tenemos que descubrir que la mejor inversión del mundo es dar. Es invertir en el banco de Dios, hermanos. Dad y se os dará una medida llena, apretada y rebosante. Se pondrá en vuestro regazo. Llena, apretada y rebosante, hermanos. La generosidad es la mejor inversión que hay. Es muy bueno que tengamos eso en cuenta, hermanos queridos, en todas sus formas, como también les digo, fue explicada, gracias a Dios. Así que la esposa se habrá preparado. Ahora Dios nos permite tener esta oportunidad de estarnos preparando al tomar esa Pascua para aceptar esa sangre que nos rescató de la muerte, hermanos, y hacer lo que a nosotros nos corresponde. Arrepentirnos
y mantener encendido ese fuego del amor de Dios, perdonando para poder ser perdonados. Ahora vamos a ver una vez más a una escritura que nos llena de mucho ánimo, hermanos. Si llegamos a fallar, hermano, no va a ser culpa de Dios. Él nos ha dado todo lo necesario para vencer. Y nos lo sigue dando hasta que tal vez le demostremos que no queremos hacer lo que Él nos dice. Entonces Dios llama a otro. Pero mientras lo queramos demostrar y estemos poniendo por obra, Dios nos va a mantener tal como está escrito aquí. Les pido que busquen Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo está persuadido. Cuando uno pone por obra lo que Dios le manda a hacer, empezando por la misericordia, para poder recibir misericordia, estaremos haciendo lo que acabamos de leer en Apocalipsis. La esposa se habrá preparado, estará lista, haciendo todo diligentemente, no basándose en su propio entendimiento, sino en lo que Dios nos manda a hacer. No poniendo condiciones. Ya les dice que hay casos de división en la iglesia. Y uno le pregunta a un lado de la división y dice, no, es culpa del otro. Y le pregunta al otro lado y dice, no, es culpa del otro. Examinémonos. Pidámosle a Dios que nos muestre lo que se nos oculta. Y vamos a ver eso en un momento. Hay dos clases de pecado, hermano. Uno por ignorancia. Y tenemos que pedirle a Dios que nos lo muestre. Y otro porque no lo queremos confesar y lo encubrimos. Vamos a analizar esas dos partes en un momento. Muy bien, repitamos lo que está aquí en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y lo acabamos de ver en Apocalipsis 19:7. La esposa se habrá preparado y estará lista para ser una con Cristo, porque desde ahora ha sido fiel en lo poco, siendo unos con otros. Si el cuerpo no es uno con otros, porque hay obstáculos, tumores, hinchazones. ¿Somos acaso parte de una infección en el cuerpo, hermanos? Muy importante examinarnos. Este es tiempo para examinarnos. Y miren ustedes la advertencia del apóstol Pablo en 2 Corintios, que ya estudiamos la vez pasada, capítulo 12, podemos leer, versículo 20. 2 Corintios 12, 20. Hay algunos que se han quejado de que yo a veces llego con la vara. Hermanos queridos, es cierto. Pues yo me la aplico a mí mismo también, hermanitos. No me doy por inocente y lo hago con temor y temblor. Pero es verdad, y a veces es necesario. Y no debemos de tener temor de decirle a nuestro querido pueblo amado los pecados y las cosas que tenemos que corregir, empezando por mí mismo. Y yo siempre me incluyo y ustedes son testigos de eso. Yo no me creo que estoy en un pedestal. Yo estoy procurando cambiar igual que cada uno de ustedes. Yo no soy mejor que ninguno, que Dios me puso en esta función. Es cierto, pero no porque yo sea mejor. Dios escoge y dice, usted se encarga de esto. Y a veces le toca a uno usar la vara. Y no soy yo, Jesucristo, hermano. Y díganme si lo que les he dicho en los últimos sermones no han sido cosas que necesitan tenerse muy en cuenta. Doctrinas falsas que son muy destructivas. Y con las cuales hemos tenido mucha paciencia, esperando a ver si hay arrepentimiento y cambio. Entonces, a veces hay que mostrar cuán grave es el asunto para que, por puro amor, el padre que no castiga a su hijo lo aborrece. Y yo lo he hecho al cabo de mucha paciencia con muchos temas. Y hay pecados que están dentro de nosotros, y también he hablado de eso, la pornografía, que es un acto de infidelidad a Cristo. Hermanos, yo tengo primero que practicarlo delante de Dios, o si no hay de mí. Pero hay que poner estas cosas de presente, hermanos. Vivimos en la peor época de la historia humana, donde está más accesible
la transgresión de la ley de Dios, que nunca antes, con solo mover un dedo, ni el dedo casi con la punta de la articulación nomás, para presenciar espectáculo tras espectáculo que consiste en la transgresión de las leyes de Dios. Entonces hay que ser claros, hermanos, que no podemos acostumbrarnos como la rana, que se le va calentando el agua de a poquito y no se da cuenta, y otro poquito y tampoco se da cuenta, y de pronto el agua alcanza el nivel de ebullición y se cocina la rana y no se dio cuenta tampoco. Por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos, ¿y el amor qué es? Obediencia. Se enfriará. Pues nos tocó vivir en ese tiempo, hermanos, y es nuestra obligación traer esas cosas, amigos, pero también darle la inspiración. Yo le pido a Dios, hermanos, que nos dé el don de la exhortación, de que quedemos con ganas, empezando por mí mismo, de cambiar, de mejorar ante la visión maravillosa del plan de Dios, en pleno cumplimiento, en plena marcha. ¿Cuántos ya han alcanzado, como dicen Hebreos, ante tan gran multitud de testigos? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Los testigos son los que ya triunfaron, los que ya duermen en Cristo, que ya tienen su corona asegurada. Pues nosotros tenemos que seguir corriendo para ser parte también de esa esposa de Cristo, hermanos, y prepararnos diligentemente para conmemorar ese acto sublime de amor supremo de Dios, para llevar a cabo el triunfo de su plan de tener una familia, y que le costó su propia vida para salvar la vida, y que triunfa y está en pleno triunfo, en plena marcha. Yo se los digo para que nos animemos y seamos parte de esa celebración triunfal de los vencedores. Y Dios nos da mensaje tras mensaje. Don Cristian también y todos los ministros de la obra hispana somos bendecidos con excelentes instructores en la obra hispana: el señor Raúl Colón, el señor Armando Rego, el señor Gabriel Ortega, el señor... No quiero que me pase alguno ahí para no ofenderlo, ya me metí en la grande aquí. Lo tenemos... ¿Ah? Don Jorge Chávez, que le pido mucho. Don Jorge, a ver, dame esos mensajitos que yo los he oído, son muy buenos. O sea que tenemos grandes instructores, hermanos, somos bendecidos en la obra hispana. Somos muy bendecidos. Don Aarón Bravo, que dio un excelente mensaje en la fiesta de los tabernáculos. O sea que hay que pedirle a Dios que nos siga dando, que nos dé ese don de profecía o el don de exhortar, empezando por nosotros mismos, hermanos. Entonces veamos lo que dice el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 20. Pues me temo que cuando llegue os halle como quiero, no os halle como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. A ellos también les tocó. Ahora yo no me comparo con Pablo, pero tenemos un ministerio que viene del mismo jefe, que nos manda lo mismo, aunque él fue mucho mayor el de él, un apóstol de Dios. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, y las hay, divisiones, maledicencias. Es uno de los peores problemas que hay, la maledicencia, hermano. ¿Saben por qué? El hábito de hablar mal de los demás, hermanos, de lo cual yo mismo he sido culpable y me arrepiento y procuro evitarlo ahora con todas mis fuerzas. ¿Quién no? Yo conozco gente que no habla mal de los demás y los admiro profundamente. ¿Qué pasa cuando uno toma el hábito de hablar mal de los demás? Y estamos hablando de la iglesia, de nuestros hermanos y de los líderes de la iglesia. Cuando uno habla mal de los demás, empieza a alimentarse ese sentimiento de orgullo. Uno se va inflando, porque cuando uno dice algo de otro, dice, yo no soy así, el otro es así, yo no. Dice, yo estoy por encima de eso. Y uno empieza a inflarse como un sapo, hermanos queridos, de vanidad, porque se cree mejor que los otros. Lo que es gravísimo y peligrosísimo. Con la medida con que midiereis seréis medidos. No condenéis y no seréis condenados. No juzguéis y no seréis juzgados. Tengamos en cuenta esas cosas, hermanos. Cuando empezamos a hablar mal de los demás, empieza el orgullo a alimentarse y a crecerse el ego. El engaño, como lo vimos la vez pasada. Cuando uno es orgulloso está engañado. Uno no se da cuenta, hermanos, que se cree lo que no es. Y llega el pecado por ignorancia, como vamos a ver que fue el caso de Job.
Ahora, otra cosa que ocurre cuando uno habla mal de los demás y no respeta tampoco a los que Dios ha puesto en diferentes posiciones, que viene de Dios, hermano, ahora que no somos perfectos y tenemos que cambiar y no estamos en un pedestal. Si uno de ustedes viene y me dice que algo estoy haciendo malo y hay quienes lo han hecho, hermanos, o que he cometido errores, yo tengo la obligación de escuchar y de agradecerle y de pedir perdón. Lo digo aquí en público. Y que Dios me dé la fuerza de hacerlo y de vencer mi propia vanidad. Pero de eso se trata, hermano. Cuando uno habla mal de los demás y se le vuelve un hábito, uno se ensalza a sí mismo con el otro que participa en el mismo diálogo, porque los otros los ven muy chiquitos, con muchos problemas, y uno se ve por encima de ellos. Es muy fácil eso. Entonces se generan tres cosas muy peligrosas. Número uno, el orgullo, que es la transgresión del primer mandamiento, como lo vimos la vez pasada. Cuando uno es orgulloso se cree lo que no es. Se cree más arriba de lo que verdaderamente es. Que una persona humilde quiere decir el que es consciente de que es polvo de la tierra, humus, polvo, tierra. Y se da cuenta que no somos sino un montón de polvo que ahora tiene vida y después se va la vida y volvemos al polvo. Esa es la conciencia clara que debemos de tener de nuestra propia realidad. El otro problema es, no solamente nos inflamos a nosotros mismos, nos hacemos un daño gravísimo, porque Dios resiste a los soberbios, da su gracia a los humildes. El segundo problema es que creamos división, porque la actitud de los que oyen la crítica se vuelve en contra de aquellos que están siendo criticados y empezamos a crear una división en el cuerpo de Cristo, causada por el orgullo. Entonces empezamos a generar un mal dentro del cuerpo, hermanos, una infección, un tumor por nuestra boca y nuestra lengua. Y el otro problema que tenemos, número 3, es que le damos lugar al diablo. ¿Y quién es el diablo? Miren ustedes aquí, sin perder la escritura donde estamos, capítulo 12 del libro del Apocalipsis, dice, versículo 10, en la mitad del versículo dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, donde el diablo ve y sus ángeles que uno tiene esa misma actitud de ser acusador, criticando y hablando más de los demás, ahí mismo se viene y empieza a echarle leña al fuego. Y el fuego se vuelve una contienda, tal como lo dice aquí el libro de los Proverbios, hermanos. Quieren ir allá por un momento, aquí todo se va conjugando. Dice, en el capítulo 26 y versículo 20 del libro de los Proverbios, dice lo siguiente, y es lo que pasa cuando el diablo se da cuenta de que estamos siendo acusadores igual que él, pues se viene rapidito, o manda a sus demonios, o manda su influencia por medio del aire para echarle leña al fuego y agrandar el mal y agrandar la división y procurar la destrucción del cuerpo de Cristo, que es el que lo reemplazará sobre la faz de la tierra, pero precisamente los vencedores. En el capítulo 26, versículo 20 dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El que lleva y trae, oye, pero fue que fulano dijo esto de ti. Hermanos, ¿qué nos ganamos con llevar un chisme a alguien? En vez de ir donde el que lo dijo, decirle, hermano, no andes diciendo eso, que mira que es lo que debemos de hacer, pero si vamos donde el que fue ofendido porque dijo el chisme y nosotros nos vemos chismosos también y decimos, mira lo que dijo fulano de ti, ¿qué estamos haciendo? Echándole leña al fuego, agravando el problema. ¡Qué bien estamos haciendo! Y eso es frecuente en la iglesia, hermanos. Entonces examinémonos. Eso no va a existir en el reino de Dios. Eso no va a existir en la esposa de Cristo. Estamos llamados a vivir en paz, en gozo, a tu diestra delicias para siempre. Nada de chisme, nada de divisiones. Desde ahora lo tenemos que aprender. El que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Sin leña se apaga el fuego, Proverbios 26, versículo 20, y donde no hay chismosos cesa la contienda. El carbón para brasas, y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Se siente como cierto placer en oír hablar mal de alguien y sentirse uno mejor que aquel del cual están hablando.
Y entra, sí, pues ¿y qué más? Cuéntame, ¿y qué más pasó? ¿Y qué ocurrió? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? Y se va agrandando el mal, hermanos, y lo agravamos, en lugar de ponerle punto final a la conversación y decir, mira, si tienes algo que decir de fulano, ve y díselo con todo cariño a la persona, pues no me lo digas a mí porque vas a agravar el mal y vamos a perjudicar el cuerpo de Cristo. De eso es de lo que Pablo está hablando. Y tenemos que tener en cuenta, si acaso vamos a ir a tomar la Pascua, cuando somos parte de este tipo de actividad, hermanos queridos, vamos hablando de cosas concretas. Una vez más, volviendo a 2 Corintios capítulo 2 y versículo 20, en la mitad del versículo, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras. Envidias porque a alguien se le da un honor que el otro codicia. Iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias. Todo esto va junto, tiene una raíz, que es el orgullo. Desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación, que también son pecados, inmundicia y fornicación, muy frecuentes hoy, y lascivia que han cometido. 13:5 de 2 Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Que Cristo no tenga que decir, este no me sirve, voy a llamar a otro y mi plan va a triunfar. Como pasó con Judas, necesitaba que hubiera 12. Quedaron 11 y Matías vino a tomar el lugar de Judas. Tal como está explicado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora entonces, hermanos, ¿qué pasa? Hay veces que uno tiene un problema y uno no sabe que lo tiene. La vez pasada dedicamos cierto tiempo a analizar el problema de Job. Job no sabía cuál era su problema. Y hasta el día de hoy hay mucha gente que lee ese libro y se queda sin saber cuál era el problema de Job. El problema de Job era que justo a sus propios ojos, o sea que tenía orgullo de su propia justicia. Él no estaba infringiendo los mandamientos, ninguno de los 9, está infringiendo el primero, porque el mismo Dios le dice, me vas a condenar a mí para justificarte tú. Se estaba poniendo en la posición de Dios. Estaba infringiendo el primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. No le pudieron demostrar que estaba infringiendo alguno de los 9 mandamientos que vienen después del primero. Pero a ellos no se les ocurrió que estaba infringiendo el primero, pero al que sí se dio cuenta fue el joven Eliú. Ahora, ¿cuál es el consejo que se le da a Job y nos da a nosotros? Yo también puedo todavía tener problemas, seguramente ustedes los conocen y yo no, porque ocurre que la gente se da cuenta de los problemas de uno y que no me doy cuenta. Entonces, ¿qué debemos de hacer para podernos preparar debidamente para la Pascua? Vamos a ver lo que dice aquí en el capítulo 32 del libro de Job. Volvamos ahí, que eso lo estudiamos la vez pasada. Dice, cesaron estos 3 varones de responder a Job, 32:1, por cuanto él era justo a sus propios ojos. O sea, no había forma, y de hecho no pudieron porque ellos trataban de acusarlo de que algo malo había hecho, de que había cometido algún adulterio, o había robado, o había ofendido, o había hecho algo, y de hecho nada de eso había hecho. El error de ellos fue acusarlo de lo que no había hecho. Por eso Eliú no fue condenado por Dios, porque Eliú se dio cuenta de cuál era el problema de Job. Y mire cuál es el consejo que Eliú le da a Job cuando él tomó la palabra. En el capítulo 34 dice, además Eliú dijo, aquel joven, que dice, y esto es para nosotros y yo lo tomo para mí mismo, hermanos. En el capítulo 34, versículo 31 del libro de Job dice, de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo. Muchas veces Dios nos aflige para perfeccionarnos, para sacar a flote la escoria. Nos mete en el horno. Él nos aflige y el horno hace que salga a flote la escoria de la plata o del oro. Eso es lo que hace el horno. Entonces dice,
capítulo 34-31 de Job, y es lo que Dios estaba haciendo con Job, lo metió al crisol, hermanos. ¿Y quién de nosotros no ha sido metido al crisol? Dios azota a todo el que recibe por hijo, como un padre al hijo a quien ama. Yo el primero, hermanos. He tenido que pasar por varias pruebas, algunas de ellas duras, muy duras, pero ahora le doy gracias a Dios por ello. Y todavía no sé cuánto nos faltará todavía, hermanos. Capítulo 34, versículo 31 del libro de Job. De seguro conviene que se diga a Dios: he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. A veces nos pasan cosas en la vida y no sabemos por qué. Porque estaremos seguramente cometiendo un pecado por ignorancia. Vamos a ver ese aspecto. Y Dios lo menciona en la ley. Job estaba cometiendo un pecado por ignorancia. Hasta ese momento Dios no había revelado lo que era la justicia de Cristo en nosotros. No con la claridad que ahora la entendemos. A Job le tocó aprenderla. Después de gran sufrimiento de saber que no era la justicia de él, de la cual se enorgullecía, sino que era Cristo en él, crucificando sus tendencias como él procuró hacerlo. Sin embargo, era él mismo el que se quería proyectar, y es Cristo el que se tiene que proyectar en nosotros. Por eso Pablo aprendió y dijo: yo ya no vivo, vive Cristo en mí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo lo explica en Gálatas: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. ¿Cuáles pasiones? Divisiones, herejías, que son divisiones, envidias, celos, contiendas, rencores. Eso se crucifica, se hace morir con el poder del Espíritu, y entonces se manifiesta Cristo en nosotros. No nuestra propia justicia, la de Él. Eso es lo que Job tenía que aprender. Y entonces dice: de seguro conviene que se diga, una vez más, Job 34-31, a Dios: he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. O sea, a veces uno no se ve como es, hermanos. Ahora, esta es una buena indicación. Veamos cómo David también habló de eso en el libro de los Salmos, que citamos la vez pasada, en el Salmo 19. Sabemos que estas escrituras son multifacéticas. En el Salmo 119 y en el versículo 12, miramos el mismo enfoque. Salmo 19, libro de los Salmos, 19, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Vemos ahí, es el mismo principio. Ahora lo dice David. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, o sea, del orgullo. Lo pone en plural, es un plural de majestad. De gran orgullo, que es el orgullo del diablo, del cual todos estamos contaminados, hermano. Yo el primero. Y a veces el peor orgullo es cuando uno se cree muy justo. Es el más difícil de quitar, como vemos en el libro de Job. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Salmo 19:12. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Porque a veces el orgullo nos impide ver. El orgullo es un engaño. Cuando uno es orgulloso no se ve como es. Y a mí también me ha